Hola, ¿qué tal? Pasan unos minutos de las 2:20 de este viernes 3 de agosto. Comenzamos Atlántico Noticias hablando del tiempo. Nuevo diluvio récord por parte de la tormenta Aida que deja fuertes inundaciones en Nueva York. La ciudad por primera vez está en estado de emergencia. El metro paró casi en su totalidad y hay miles de personas sin luz. Las lluvias catastróficas afectan también a Nueva Jersey y Pensilvania. Son las más fuertes desde que se tienen registro. Tiempo complicado también el vivido aquí en España. Los últimos coletazos de la Dana dejan numerosos daños e inundaciones en distintos puntos del país, especialmente en Islas Baleares, Aragón y Cataluña. En la actualidad de la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud pone bajo la lupa a la variante Mu, que se teme muy infecciosa. Aquí en Canarias, el gobierno actualizaba anoche los niveles de alerta y aprobaba el decreto para regular las medidas sanitarias a aplicar para controlar así la pandemia. Lorena de Cobos. Así es, a pesar de la mejoría en los datos de contagio de los últimos días, el Ejecutivo Regional ha querido simplificar ese marco legal con el que se ha estado regulando la pandemia en los últimos meses. El presidente Torres presentaba algunos puntos importantes de este documento que lo cataloga de flexible, como por ejemplo la supresión de la obligación del cierre del ocio nocturno o incluso la posibilidad de solicitar pruebas diagnósticas a los trabajadores que se nieguen a ser vacunados en algunos sectores laborales. Hablaremos también de migración hoy en Atlántico Noticias. Este viernes contaremos con la presencia del periodista Pepe Naranjo, donde analizaremos la situación de África y la reactivación del fenómeno migratorio hacia las costas canarias de estas últimas semanas. En estas últimas 24 horas, varias pateras han llegado de nuevo a las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. Y veremos la última hora de Afganistán. Según fuentes talibanes, el mulá Baradar será el encargado de dirigir el nuevo gobierno. Es uno de sus rostros más conocidos, aunque los insurgentes han asegurado que el anuncio del nuevo ejecutivo tendrá aún que esperar y no será este viernes. La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene al menos 3 investigaciones abiertas por presuntos delitos cometidos por el rey emérito. Así lo desvela una información del periódico El Mundo, que asegura que Juan Carlos I cobró comisiones y otras prestaciones por sus intermediaciones en negocios empresariales internacionales. Y este que van a ver ahora es el tren europeo Connecting Europe Express. Partió hoy de Lisboa con 20.000 kilómetros por delante para recorrer toda Europa con el objetivo de llevar un mensaje de concienciación sobre el uso de transportes poco contaminantes. Arrancamos Atlántico Noticias mirando a la península. Ahí el temporal que ha afectado a Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana da sus últimos coletazos. Tras las lluvias torrenciales y riadas, toca hacer balance de daños. Día para valorar daños tras el paso de la Dana. Media España ha quedado anegada de agua, lodo y fango. Durante la madrugada, efectivos de la Guardia Civil trabajan para localizar coches perdidos. Muchas personas tuvieron que abandonarlos cuando fueron sorprendidos por la tormenta. En Toledo, esta es la imagen. Operarios trabajando para recobrar cuanto antes la normalidad. Las lluvias inundaron casas, garajes, campos de fútbol y también el interior de vehículos que quedaron abiertos. En Cataluña, en Monsia, el 112 recibió 746 llamadas durante las inundaciones, la gran mayoría por incidencias relacionadas con las lluvias. Y así quedó este barco en Menorca, varado en la costa tras ser arrastrado por la tormenta. Misma suerte corrieron las personas que se encontraban en este camping de Alcanar. De las 10 a las 2:30 no paró de relámpagos, truenos, piedra, todo, agua, viento. No podíamos salir de las caravanas porque es que era tan fuerte todo. Todas las calles del camping, todas las calles verticales que van hacia abajo, cada calle era un río, se convirtió en un río, pero un río con una fuerza que con el coche apenas podíamos acceder al otro lado del camping. Entonces, a partir de ahora, pues intentar recuperarnos, mirar hacia adelante y salir de esta. La tormenta también separó familias. Muchas hoy se vuelven a encontrar tras un acontecimiento del que esperan recuperarse lo antes posible.
Y las imágenes captadas por un dron en Estados Unidos, concretamente en Luisiana, muestran calles enteras que quedaron irreconocibles por las inundaciones tras el paso del huracán Aida. 4 días después de la tormenta, las inundaciones aún prosiguen en varios estados. En Pensilvania y Delaware, el huracán dejó sin electricidad a 1 millón de hogares y negocios. Y en Nueva York también las inundaciones preocupan, decenas de hogares están sin electricidad. Las autoridades recuerdan la importancia de quedarse en casa para que las fuertes lluvias no acaben con más vidas. Y es que en Nueva Jersey las fuertes precipitaciones dejan más de 40 fallecidos. Nuestra compañera Laura Sepúlveda nos cuenta la última hora. A la espera de una actualización de datos por parte de las autoridades de Nueva York, ya se habla de al menos 8 víctimas fatales tras las fuertes lluvias que se registraron en la Gran Manzana. Ante esto, cabe recordar también que las autoridades siguen advirtiendo a las personas que si pueden evitar salir de sus casas para utilizar algunas vías y también hacer uso del transporte público, que lo hagan. Esto debido a que el transporte como los buses y el servicio del subterráneo se encuentran prestando una actividad bastante limitada. Adicionalmente, se ha reactivado el uso o el funcionamiento normal de los aeropuertos, pero ante eso también se hace la recomendación de verificar con su aerolínea previo a que tenga un viaje que estaba previamente planeado, esto debido a que ha habido algunos retrasos y cancelaciones en los vuelos. Cabe recordar también que para este instante se está esperando que este día soleado que en este momento está disfrutando la Gran Manzana pueda ayudar a secar estas fuertes inundaciones que se registraron en algunos sectores como Staten Island, en algunos sectores también de Queens y de Brooklyn y también por supuesto del estado de New Jersey. Se espera hasta el momento entonces más actualización frente a la información. Por lo pronto se conoce que más de 5.000 personas están con servicio limitado de electricidad en la ciudad, que hasta el momento está esperando entonces poder recuperar su funcionamiento normal. Información que tiene lugar desde la Gran Manzana. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Como si se tratara de imágenes de una película, en Nueva York las fuertes lluvias dejan el metro sumergido. El agua entra con fuerza inundando las vías. Imposible encontrarse seguro. El medio de transporte más usado por los neoyorquinos sufre las consecuencias del huracán Aida. Me toma 1 hora y media aproximadamente, un buen viaje a diario, una buena conexión. Pero ahora, mira la hora. Se suponía que debía estar en el trabajo a las 9:30 y tal vez llegaré ahí a las 11. Salimos hace 1 hora y comenzamos en la calle 72 y aquí estamos. Saliendo de los subterráneos, la imagen no es mucho mejor. El transporte público queda negado, al igual que los miles de coches que circulan por las calles de Nueva York y Nueva Jersey. El estado registra 2 récords de lluvia en 2 semanas. Lo que tenemos que reconocer es lo repentino. La brutalidad de las tormentas ahora es diferente. Un récord establecido hace 2 semanas. Otro récord establecido ahora. Lluvias como nunca habíamos visto antes. El precio que pagaron algunos neoyorquinos fue horrible y trágico. Al menos 42 personas han fallecido con motivo de la tormenta, entre ellos una familia entera de 3 personas. Lo siento, ¿qué puedes hacer? Una familia falleció, los acababa de ver, era una familia bastante agradable. A medida que pasan las horas, el número de fallecidos va creciendo. Varios estados se han declarado en emergencia frente a las fuertes inundaciones. De hecho, este jueves el presidente Joe Biden hablaba de cómo el cambio climático está detrás de estas inundaciones, pero también de los incendios. Recuerda la necesidad de estar mejor preparados. En este sentido, anuncia más inversiones para las infraestructuras energéticas del país. Los últimos días del huracán Ida y los incendios forestales en el oeste y las inundaciones repentinas sin precedentes en Nueva York y Nueva Jersey es otro recordatorio de que estas tormentas extremas y la crisis climática están aquí. Tenemos que hacerlo, debemos ser mejores, estamos preparados, tenemos que actuar. Y más de 4.200 bomberos desplegados en California por el incendio Caldor, que continúa activo, ha destruido al menos 700 hogares y obligado a más de 50.000 personas a ser desalojadas de la popular ciudad turística de Lake Tahoe. Los bomberos de California tienen la esperanza de que el viento disminuya para evitar que entre en el estado de Nevada. El incendio forestal Caldor ha calcinado 86.000 hectáreas y destruido más de 800 hogares y estructuras comerciales.
4.500 bomberos están tratando de detener el rápido avance de las llamas e impedir que lleguen a la ciudad turística de South Lake Tahoe. Casi 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas de esa zona. Los residentes realmente cooperaron. Salieron de la zona sin estorbar o impedir el avance de nuestros bomberos. Kevin Brown, portavoz de CAL FIRE en el Centro de Operaciones del Incendio Caldor, dice que South Lake Tahoe permanecerá bajo evacuación obligatoria. Aún no saben cuándo se podrá levantar la orden. Fuertes vientos, altas temperaturas y maleza seca propulsaron la rápida expansión. Según Brown, cuadrillas especiales están atacando el incendio en múltiples frentes. Pero aún en el campo enfrentando el fuego, los bomberos no son inmunes al alcance del COVID. Una cuadrilla entera dio positivo y está fuera de comisión por 2 semanas. Los 16 individuos fueron puestos en cuarentena como precaución. Brown señala que esta es la segunda temporada que están lidiando con COVID y que el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California ha establecido protocolos de seguridad para sus bomberos. Se espera una baja de temperatura y disminución de velocidad de los vientos que pueda asistir la labor de los bomberos en los próximos días. El incendio Caldor, que está ardiendo hace más de 2 semanas y que recibió una declaración de emergencia presidencial, tiene un 25% de contención. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. Estamos destruyendo el hábitat de muchos animales silvestres, como este pequeño jaguarcito, bebé jaguar que hemos encontrado huyendo del fuego. Este es el testimonio de un guarda forestal de Bolivia. Como ven, logró rescatar a una cría de jaguar. Su vida corría peligro por un fuego que no cesa y que amenaza muy seriamente a la biodiversidad. Los incendios han destruido más de 800.000 hectáreas y arrasado varias zonas protegidas. Hablamos ahora de migración. En las últimas horas han alcanzado las costas canarias 3 embarcaciones en 3 islas. 28 personas han llegado este mediodía a la zona de Arrieta, en Lanzarote. Salvamento Marítimo rescataba esta mañana también a una treintena de personas migrantes que iban a bordo de una patera cerca de la costa del sur de Gran Canaria. Los rescataron a 7 millas de Arguineguín. En la embarcación viajaban 36 personas de origen magrebí, todos varones y en buen estado de salud. Cruz Roja los atendió en el muelle, pero ninguno precisó traslado a un centro sanitario. Y anoche era rescatada otra embarcación neumática que fue localizada a 34 kilómetros de Fuerteventura con 67 personas a bordo. Fueron los propios tripulantes los que estuvieron en contacto con los servicios de emergencia alertando que presentaban problemas de flotabilidad por una posible fuga de agua. Fue entonces cuando se puso en marcha un dispositivo de búsqueda hasta que se dio con su localización. Al filo de la medianoche atracaban en el muelle de Gran Tarajal. En principio ninguno requirió de asistencia sanitaria urgente. Y vamos a hablar hoy en Atlántico Noticias de migración, un poco más en profundidad, y para ello saludamos al periodista Pepe Naranjo, que nos atiende desde Dakar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde las últimas semanas, Pepe, lo estamos viendo, somos reflejo de un creciente repunte migratorio aquí en Canarias como puerta de entrada a lo que es España y Europa. Sí, no, yo creo que era algo que veníamos anunciando desde hace tiempo, podía ser previsible. La llegada del buen tiempo, de la buena mar, provoca todos los años un repunte en esta época, sobre todo septiembre, octubre, noviembre. Ya ocurrió el año pasado, pero estamos ya en cifras superiores incluso al año pasado, en llegadas a Canarias. Más de unas 10.000 personas han llegado en lo que va de año. Superior al año pasado en el mismo periodo, y sobre todo las tragedias, ¿no?, que siguen ocurriendo, que vienen asociadas desgraciadamente a este fenómeno. Hace unos días tuvimos más de 40 desaparecidos aquí en Senegal, 22 muertos en las costas de Marruecos y del Sáhara Occidental, con lo cual asistimos desgraciadamente a que sigue muriendo la gente en el mar, embarcaciones, pateras, cayucos y también embarcaciones inflables que se han unido este año a las llegadas a Canarias. Con lo cual el panorama es bastante desalentador y es previsible que en los próximos meses, en las próximas semanas, sigan llegando inmigrantes. Claro, con las calmas de septiembre ya se preveía esta situación, pero ¿cómo sería la política de gestión de estos flujos migratorios necesaria para intentar poner solución a este problema? Bueno, desde luego que no es fácil, ¿no? Yo creo que llevamos ya más de unos 30 años de llegada de pateras y de cayucos a Canarias y nadie ha dado todavía con la clave, ¿no? La crisis estructural que hay en los países africanos, unido
al problema del COVID, que ha generado pérdidas de empleo y una situación cada vez más desesperada para la gente joven, invita a pensar que la apertura de vías legales y seguras podría ser una solución para disuadir a aquellos que siguen pensando en echarse a la mar de manera pues, prácticamente suicida, ¿no? Yo creo que esa sería una parte de la solución, pero yo creo que nadie tiene una respuesta única, ¿no? Para tratar de gestionar flujos que es incesante, ¿no? Los intentos que se producen desde aquí. Yo creo que experimentar, probar, tratar de tener imaginación y de probar soluciones innovadoras, como por ejemplo ese tipo de flujos que de manera regular puedan entrar en España, quizás sería una de las soluciones. Bueno, es una situación que no solamente afecta a Canarias y a África. Vamos a ver ahora, Pepe, cómo los flujos migratorios avanzan también por otras partes del planeta. En México, por ejemplo, el presidente ha pedido a Estados Unidos visas de trabajo temporales, mientras Polonia declara el estado de emergencia en la frontera con Bielorrusia. Continúan en México las detenciones de inmigrantes que intentan salir de Chiapas. Así han disuelto los agentes mexicanos la tercera caravana de personas procedentes de países como Haití, Venezuela o Guatemala, con un uso excesivo de fuerza, según han denunciado agencias de la ONU, después de que 2 agentes fueran suspendidos esta semana por agresiones a un grupo de migrantes. El propósito es mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur-sureste del país. En lo que va de año, México ha identificado a más de 147.000 personas en situación irregular, el triple que en el mismo periodo de 2020. Visas temporales de trabajo. Eso es lo que pedirá el presidente mexicano a su homólogo en Estados Unidos, visas de trabajo durante 6 meses para migrantes de Centroamérica. Y en Europa, Polonia ha declarado el estado de emergencia en la frontera con Bielorrusia, en un movimiento sin precedentes en la historia poscomunista del país. El gobierno polaco acusa al presidente Lukashenko de utilizar a las personas migrantes como medida de presión por las sanciones europeas. Las ONG reclaman ayuda humanitaria en la zona. Creemos que el arte es una gran manera de mostrar cómo estos niños y niñas deben tener apoyo siempre, dice la directora de este proyecto, un títere gigante en representación de una niña siria que busca concienciar sobre la situación de la infancia refugiada no acompañada. La pequeña Amal, que recorre ahora Grecia, seguirá su camino a lo largo de 8.000 kilómetros por Europa. Un fenómeno migratorio, como vemos, que golpea a todo el mundo, al igual que el coronavirus. Ahí en África, menos del 3% de la población está inmunizada, Pepe, y el 99% de las vacunas que se administran en el país proceden del exterior. Ese es el grave problema del incremento en el número de casos. Sí, efectivamente, es un retraso escandaloso, ¿no?, en la vacunación. Estamos hablando de que mientras en países europeos, como la propia España, que se ha anunciado ya en porcentaje en torno al 70% de la población vacunada, estamos hablando de que en el continente africano no se llega al 3%. Es verdad que algunos países están en torno al 10%, como Sudáfrica, Marruecos, Túnez, Egipto, pero si miramos la cifra global nos damos cuenta del enorme retraso y de los problemas que eso va a generar, porque un continente que no se está vacunando al ritmo que se pudiera esperar puede ser perfectamente el foco de nuevas variantes, como acaba de ocurrir en Sudáfrica, y de resistencia frente a la lucha contra la COVID-19. Y además que la recuperación económica va a ser mucho más lenta que en otros lugares del mundo, lo cual, como hablábamos antes, genera pues movimientos migratorios, problemas económicos gravísimos, ¿no?, en estos países que están sufriendo una crisis muy severa, un golpe muy grave motivado por la COVID-19. Bueno, ante esta situación, África se lanza a una carrera para producir sus propias vacunas contra la COVID-19 y espera tenerla en menos de 2 años. Sí, no es solo la COVID-19, como decías antes, el 99% de las vacunas que se administran en África se fabrican en el exterior. Esto es un grave problema de soberanía farmacéutica o soberanía vacunal. Ahora con la COVID-19 este problema se ha visto muy claro porque los países del norte, los países ricos, han acaparado la mayor parte de la producción de vacunas y los países africanos se han decidido por fin a fabricar sus propias vacunas. Hay una carrera entre, sobre todo Sudáfrica y Senegal, son los 2 países que tienen los proyectos más avanzados para hacer todo el proceso de fabricación de las vacunas contra la COVID-19 y se está planteando que quizás en el año 2023 se puedan empezar a producir esas vacunas en el continente africano. Ojalá que la crisis derivada de la COVID-19 sea el incentivo, el acicate que necesitaba África para plantearse en serio que tiene que haber una inversión pública y privada para que fabriquen sus propias vacunas.
Esperemos que así sea, estaremos muy atentos a todas esas novedades. Y otra de las cuestiones que preocupan es la temporada de lluvias, apenas ha comenzado y sus efectos ya son catastróficos, ¿verdad? Estaba escuchando con mucha atención lo que está pasando en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos con las lluvias torrenciales, pero en el Sahel cada año hay cientos de personas que mueren, hay infraestructuras que quedan totalmente destrozadas, barrios de las grandes ciudades como Dakar, Niamey, Bamako, que sufren un año tras otro este fenómeno de las lluvias extremas, de las lluvias torrenciales, y este año, como no podía ser de otra manera, ya hemos tenido estos episodios, los hemos visto aquí en Dakar, donde yo estoy, y en otras ciudades, que además, como apuntaba Joe Biden, el presidente estadounidense, detrás de este fenómeno está el cambio climático. Lo comentan los expertos, que la subida de temperaturas, en el Sahel estamos en torno a 1,5 grados de subida media ya de temperatura, son los que están detrás de una mayor evaporación y por tanto un mayor riesgo de tormentas extremas, ¿no? Y luego además esto produce un incremento de enfermedades como el cólera, como la malaria, que generan más pérdidas humanas aún. Es un grave problema y habrá que buscar la manera también de atajarlo. Un grave problema que nos deja ya más de 6.000 casas destruidas y, como bien dices, Pepe, dispara además el riesgo de enfermedades como la malaria o el cólera. Sí, efectivamente. Al final, este tipo de fenómenos de lluvias extremas provocan serios destrozos, porque hay que pensar que mucha gente, fruto del éxodo rural, África cada vez es más urbana, pero la población que llega a las ciudades se asienta en los barrios del extrarradio, que no cuentan con la infraestructura, con el saneamiento, con la evacuación de aguas pluviales adecuadas, y por tanto el impacto que tiene en las ciudades es enorme, y también en el campo, porque los cultivos se destrozan por estas lluvias, no hay la capacidad de absorción del agua que debería, y al final es muchísimo más perjudicial que beneficiosos estas lluvias torrenciales, enfermedades, pérdida de cultivos y pérdidas humanas. Totalmente. Pues muchas gracias, Pepe Naranjo, por esa última hora, ese repaso que hemos hecho por los temas de actualidad, y volvemos a hablar contigo la próxima semana. Hasta la semana que viene, gracias a ustedes. Y ahora cambiamos de asunto y hablamos de Afganistán. El país sigue pendiente de la conformación del nuevo gobierno. Según fuentes talibanes, el mulá Baradar será el encargado de dirigirlo, pero por el momento, Itziar Pérez, hoy viernes no ha habido ningún anuncio al respecto. No, y de hecho han anunciado los propios talibanes que esperarán todavía algunos días para conformar el nuevo gobierno. Lo que sabemos por ahora es que lo harán en el Palacio Presidencial que tomaron hace tan solo unas semanas. Lo que también han hecho es un desfile militar mostrando todo su arsenal de armas, explosivos, también tanques de combate, al mismo tiempo que dicen defender los derechos humanos. Por otro lado, están también intentando ocupar una de las regiones libres de sus manos, es la provincia de Panjshir, donde también están las resistencias afganas que están intentando combatir contra ellos, pero no con mucha suerte, ya que los talibanes se han hecho con hasta 7 puestos de control. En cuanto a la población, se enfrenta a una dura escasez y encarecimiento de alimentos, también sequía, alto desempleo, y en cuanto a la prohibición de los derechos de las mujeres, se está reflejando en una alta demanda de burkas en el mercado. Se espera que los talibán anuncien su gobierno con una ceremonia en el Palacio Presidencial. Según sus portavoces, esperarán un tiempo y dirán cuál es la fecha oficial, mientras intentan hacerse con la última región no ocupada. El Frente Nacional de Resistencia Afgana en la provincia de Panjshir combate contra ellos, pero es muy complicado y 7 puestos de control han caído en manos de los insurgentes. Los ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea continúan analizando qué tipo de relación deberán mantener con el régimen islamista. La Unión Europea tiene también una obligación de no dejar abandonados a los colaboradores que todavía quedan ahí, y eso yo creo que tiene que ser el principal debate en este momento. Al mismo tiempo, la vida continúa en el país. Largas colas por fuera de los bancos, aumentan los precios y escasean los alimentos, informó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Lo que también aumenta la compra de burkas tras la llegada de las milicias. Las mujeres obligadas a utilizarlo sin condición se hallan en un grave peligro y pierden poco a poco sus derechos. Si la situación era crítica, ahora empeora. Según civiles, los talibán van de puerta en puerta. Hacen censo de mujeres y niñas de entre 12 y 45 con el objetivo de casarlas a la fuerza. Preocupa su situación, pero también la de los menores, con 1 millón de niños en riesgo grave de desnutrición.
Y los ministros de Defensa de la Unión Europea discutieron este jueves la manera de ganar independencia ante Estados Unidos en futuras misiones. Una medida que se toma tras la evacuación desde el aeropuerto de Kabul, en la que los 27 se vieron condicionados por las decisiones de Washington. Los ministros de Defensa de la Unión Europea discutieron este jueves la manera de ganar independencia ante Estados Unidos en futuras misiones, tal como la evacuación desde el aeropuerto de Kabul, en la que los 27 se vieron condicionados por las decisiones de Washington. Los ministros mantuvieron este jueves un encuentro en Eslovenia. Josep Borrell, alto representante de la Unión para la Política Exterior y de Seguridad, al término del encuentro. And there is no alternative to it. Were we ready, able to send a mission to take control and securize the perimeter of the Kabul airport? No. The Americans, yes. We, no. If we want to be able to act autonomously and not to be dependent of the choices made by others, even if these others are our friends and allies, then we have to develop our own capacities. En noviembre, Borrell propondrá formalmente a los Estados miembros la creación de una fuerza de acción rápida de 5.000 soldados con la capacidad de realizar ejercicios conjuntos y desplegarse en nombre de la Unión donde fuera necesario. Borrell insistió en la necesidad de tener un diálogo con los talibanes basado en condiciones, dijo, una vez hayan logrado formar el nuevo gobierno de Afganistán. Entre esos requisitos mencionó la creación de un ejecutivo inclusivo. Pues vamos a analizar la crisis humanitaria que se está viviendo en Afganistán y lo vamos a hacer de la mano de Blanca Carazo, responsable de programas y emergencias de UNICEF en España, que nos atiende desde Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En estos momentos, 10 millones de niños en Afganistán necesitan asistencia humanitaria urgente. Es una de sus principales reivindicaciones en estos momentos. Sí, desde UNICEF tenemos nuestros equipos allí y lo que tenemos que poner de manifiesto es que millones de niños y niñas, como decías, necesitan ayuda humanitaria, que hay 1 millón de niños y niñas menores de 5 años en riesgo de desnutrición crónica, que falta agua potable, falta atención sanitaria y, por lo tanto, pues lo que necesitamos es seguir ayudando a los niños y niñas afganos, asegurando el acceso de nuestros equipos de la ayuda humanitaria y asegurando que se pueden seguir funcionando los programas nuestros de salud, de agua potable, de nutrición o de protección de la infancia. Sí, porque a pesar de la inestabilidad que estamos viendo que hay en el país ahora mismo, esto no va a impedir, ¿no?, que UNICEF continúe allí trabajando. De hecho, nuestro compromiso es precisamente ahora que la situación es tan incierta, ¿no?, y que bueno, pues todos estamos muy preocupados por la situación de la población, en particular de los niños y de las niñas y mujeres afganas. Pues, como decía, nuestro compromiso es con ellos y con ellas y desde luego pensamos seguir allí. Llevamos 65 años en el país. Eso nos ha permitido también crear una red y generar relaciones de confianza con la población y, por lo tanto, continuar con nuestros programas independientemente, digamos, de quién esté en el poder o por lo menos tener más posibilidades. Vemos noticias como, por ejemplo, que se dispara la venta de los burkas. Sabemos que las mujeres y las niñas van a ser las más afectadas dentro de la población, pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la educación de todas las niñas? Bueno, obviamente ese es uno de los temas clave para nosotros porque obviamente vamos a defender siempre el derecho de toda niña a ir a la escuela y a recibir una educación. Y esperamos que eso ocurra así. Tenemos que ver un poco cómo evoluciona todo y qué decisiones toman los talibanes una vez que se constituya un nuevo gobierno. Pero bueno, sí que tenemos cierta esperanza porque hay algunas regiones donde se ha vuelto a la escuela y donde hay niñas que están yendo a la escuela. Y otra de las cuestiones que también están denunciando en estos momentos, y me imagino que se va a intensificar a medida que pasen las semanas, son esos niños que ya se encuentran vinculados a los grupos armados. Sí, ese es uno de los temas que vienen siendo pues más relevantes en el trabajo de UNICEF allí, porque afectan a niños y niñas de allí. En general, digamos, distintas formas de
de violencia contra niños y niñas que hemos visto intensificarse sobre todo el último año. Ha habido en lo que llevamos de 2021 ha habido 550 niños y niñas que han muerto en distintos ataques o enfrentamientos y más de 1.400 heridos. Y desde luego otro de los temas más preocupantes es este de niños y en ocasiones también niñas obligados o reclutados por los distintos grupos armados, y eso es algo que desde UNICEF pues obviamente es una de nuestras áreas de trabajo, prevenir que eso ocurra, y en los casos en los que ha sido así, pues sacar a los niños cuanto antes de esos grupos, de ese contexto, y conseguir que vuelvan a la escuela. Muy bien, pues Blanca Carazo, responsable de programas y emergencias de UNICEF, gracias por atendernos en Atlántico Noticias y contarnos esa dura realidad que se está viviendo ahora mismo en Afganistán. Gracias a todos. Y un simpatizante del Estado Islámico causa al menos 6 heridos en un ataque en un supermercado de Nueva Zelanda. La policía de la ciudad ha matado a tiros al autor del ataque. Ocurrió en un supermercado que se encuentra dentro de un recinto de tiendas. 3 de los heridos están en estado crítico y otro en estado grave. La propia primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha calificado el suceso como un atentado terrorista. El hombre, que llegó a Nueva Zelanda hace 11 años, procedente de Sri Lanka. Y los responsables de los atentados terroristas de Bataclan en París serán juzgados en una sala especial. El juicio tendrá lugar en un espacio construido con madera con capacidad para 550 personas. Dará comienzo el próximo 8 de septiembre y va a concluir a finales de mayo del próximo año. Los procesados causaron 131 muertos y más de 400 heridos en 2015. Y aquí en España, la Fiscalía del Tribunal Supremo apunta indicios de al menos 3 delitos contra el rey emérito. El teniente fiscal del Supremo ve indicios de que la fortuna de Juan Carlos I procede de su intermediación en negocios internacionales mediante el cobro de comisiones. Así lo desvela hoy el periódico El Mundo. Bueno, hablamos ya de la actualidad de la pandemia en el mundo, en un momento en el que la Organización Mundial de la Salud pone bajo la lupa a la variante Mu, que se teme sea muy infecciosa. Mientras en el archipiélago, el gobierno actualizaba este jueves los niveles de alerta y aprobaba el decreto para regular las medidas sanitarias. Lorena de Cobos, cuéntanos. Así es, el presidente Torres presentaba en líneas generales ese decreto ley que fue aprobado durante la jornada de ayer en el Consejo de Gobierno y que también será llevado ante el Parlamento de Canarias. Se trata de un documento flexible muy similar al que ya se encuentra vigente en otras comunidades como Aragón o incluso el País Vasco. Entre los puntos más destacados se encuentra la supresión del cierre obligatorio del sector del ocio nocturno en distintos niveles de alerta, la posibilidad de solicitar pruebas diagnósticas de forma periódica a todos aquellos trabajadores que se nieguen a recibir la vacuna contra la COVID-19 en determinados sectores laborales o la capacidad de aplicar más o menos medidas restrictivas en función de la evolución de la pandemia. 2 artículos de entrada que me gustaría detenerme en ellos. Uno de ellos es el artículo 14, que establece el que se realicen pruebas diagnósticas y de vacunación para las actividades o también el ámbito laboral que se vaya a establecer. Junto a ello también destacar el artículo 23, que es muy relevante y que indica que, si bien el decreto ley es el marco jurídico normativo, los consejos de gobierno podrán modular la situación de la pandemia, que comienza a ser preocupante en distintos puntos del planeta, como por ejemplo puede ser Australia. Allí se han propuesto acelerar el proceso de vacunación, inmunizar al mayor número de ciudadanos posible en el menor tiempo. Es una medida que se lleva a cabo en vista a ese repunte de casos que está previsto para la próxima quincena. Algo similar también ocurre en Grecia. Un total de 10.000 profesionales sanitarios podrían perder su empleo si se niegan a vacunarse. Las protestas no se han hecho esperar, como tampoco se han hecho esperar el malestar en países como China. El gobierno podrá aplicar importantes medidas restrictivas a todos aquellos ciudadanos que se nieguen a vacunarse, como por ejemplo negarles el salario a principio de mes.
La expansión del virus preocupa en Australia, que se ha convertido en uno de los países ricos con un plan de vacunación especialmente lento. Cuenta con un 36,4% de personas mayores de 16 años completamente vacunadas. Urge inmunizar a la población, por lo que gracias a un acuerdo firmado con Reino Unido podrán disponer de 4 millones de nuevas dosis de Pfizer. El avión ya está en la pista, partirá mañana y esas dosis llegarán en el transcurso de las próximas semanas, lo que nos permitirá duplicar las dosis de Pfizer que tenemos durante septiembre. 10.000 trabajadores no vacunados de la sanidad griega podrían perder sus empleos. El gobierno anunció que todo el personal sanitario debería haber recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 antes del 1 de septiembre. Las protestas no se han hecho esperar y desde el Ejecutivo ya han prometido flexibilizar la legislación y permitir la incorporación laboral a los despedidos si acceden a vacunarse cuanto antes. Algo similar ocurre en China, donde muchos gobiernos locales del país han impuesto nuevas y severas medidas restrictivas a todas aquellas personas que se nieguen a vacunarse, como puede ser no cobrar el sueldo. El objetivo es superar con rapidez el actual 63% de la población que actualmente está inmunizada. Una guerra contra el virus que hasta ahora se creía había sido detectado por primera vez en Wuhan. Ahora nuevos estudios podrían confirmar que se trata de una rama del virus temprano que ya podría haber estado presente en muchos otros lugares del planeta. Se estudia también muy de cerca la evolución de la pandemia en Perú, donde Gamma y Lambda siguen siendo las variantes predominantes. Según el Instituto Nacional de Salud, Perú se encuentra en la etapa más baja en cuanto a contagios, razón por la cual mantienen a la variante Delta en estricta vigilancia. Otro obstáculo en la guerra contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud coloca en vigilancia los casos de infección por la variante Mu. Este linaje, reportado en el Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS, registra un nivel potencial de resistencia a las vacunas, una variante que se une al acecho de la variante Delta, clasificación viral que ha complicado las salas de emergencia y cuidados intensivos de Estados Unidos. En el verano pasado, un gran número de pacientes era un poco mayor, tenían más comorbilidades y ahora, de esta manera, con la variante Delta, ciertamente estamos viendo un mayor número de pacientes más jóvenes. Muchas veces no tienen tantas comorbilidades y vuelven a enfermarse gravemente. La variante Mu se ha reportado de manera esporádica en Sudamérica y Europa. Con una prevalencia general de 0.1%, su registro se hace notorio en Ecuador con 13% y en Colombia con 39%. El patrón común que estamos viendo con aquellos pacientes es que no están vacunados. Tienden a enfermarse más y requieren un ventilador y requieren atención en la unidad de cuidados intensivos. Las variantes de mayor impacto según la OMS son Alfa y Delta. Los expertos insisten en que la mejor contención de la generación de nuevos linajes es la vacunación masiva. La inmunización impide que el virus mute su configuración al trasladarse a otro organismo. En Estados Unidos, 53% de la población está inmunizada de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. En la nación, durante la pandemia, han fallecido más de 638,000 personas. Algunos hospitales registran límites de ocupación en las camas de cuidados intensivos y también fallas en el suministro de oxígeno para asistencia respiratoria. José Perralete, Voz de América, Miami. Y de vuelta a Canarias, seguimos muy pendientes de la situación de Juan Francisco Vargas, el padre de Jeremy, el niño desaparecido en vecindario en Gran Canaria hace ya 14 años. Ayer era detenido por segunda vez en esta semana por otro presunto delito sexual. Aday Domínguez, ¿cuál es la última hora del caso? En libertad con cargo por presuntamente haber cometido 2 delitos de índole sexual con 2 menores de edad. No podrá salir de la isla, tampoco podrá acercarse a las menores denunciantes y a partir de ahora tendrá que acudir cada lunes de la semana a firmar a sede judicial. Es la situación procesual actual de Juan Francisco Vargas, conocido por toda la opinión pública por ser el padre del niño desaparecido en Gran Canaria hace ahora 14 años, Jeremy Vargas. Ha prestado declaración en este juzgado que ven a mi espalda de San Bartolomé de Tirajana. La jueza instructora que se encontraba de guardia del juzgado de instrucción número 3 ha tomado esa decisión acerca del presente y del futuro inmediato, repetimos, de Juan Francisco Vargas.
Gracias, Adea. Y este viernes ha declarado en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife el ciudadano alemán detenido en Portugal por presuntamente secuestrar a sus hijos. El investigado se acogió a su derecho a no declarar. La magistrada que instruye las diligencias ha acordado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de sustracción internacional de menores. También ha declarado por supuestas amenazas. El pasado mes de enero huyó de Alemania con sus 2 hijos que fueron recuperados en buen estado y fue visto en Tenerife. Desde aquí se confirmó una orden de búsqueda internacional. Cambiamos ahora de asunto porque el tren europeo Connecting Europe Express partió hoy de Lisboa con 20.000 kilómetros por delante para recorrer todo el continente. Tiene el objetivo de concienciar sobre la importancia de este medio de transporte para la transmisión ecológica, pero también para sacar a la luz los obstáculos que todavía existen en la red ferroviaria. El tren europeo Connecting Europe Express parte de Lisboa con 20.000 kilómetros por delante. El plan es que recorra todo el continente y así favorecer los viajes entre fronteras europeas con un medio de transporte que favorece la transición ecológica. Con más de 100 paradas en 30 países durante 36 días y con destino París, el tren recorrerá Europa como símbolo del camino a seguir en el sector de los transportes. La experiencia será utilizada por la Comisión Europea como aportación para un plan de acción sobre transporte ferroviario internacional de pasajeros que tiene previsto presentar en noviembre. La comisaria europea de Transportes, Adina Valian, lo ha calificado como un laboratorio vivo que mostrará lo que se puede conseguir y cuáles son los obstáculos. El Connecting Europe Express consta en realidad de 3 trenes para adaptarse a los diferentes anchos de vía que hay en el continente. El primer tren, el ibérico, ha sido facilitado por la española Renfe. El segundo es el estándar y el tercero, el báltico. Aunque ya existen tecnologías para adaptar los trenes y que circulen por diferentes anchos de vía, pero la Comisión ha querido mantener los 3 para replicar la realidad de la red ferroviaria actual. Pues terminamos aquí este último programa de la semana y hoy nos vamos a despedir con el anuncio, por sorpresa, de un nuevo disco de estudio después de 40 años del emblemático grupo del pop ABBA. Voyage es el título del nuevo trabajo del grupo sueco que será representado en un concierto en hologramas. 40 años es el tiempo que ha pasado desde que compusieron su última canción. El espectáculo se estrenará el 22 de mayo en Londres y las entradas salen a la venta este mismo fin de semana. Pues se quedan ya con toda la actualidad del Telenoticias 1. Que disfruten del fin de semana. Adiós. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have